Hola, hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación Pública. Yo soy su profe de matemática, soy Gualberto y estoy para servirles. En este día afianzaremos los conocimientos de polígonos. ¿Recuerdas qué son polígonos? Pero para ello recuerda estar muy atento y necesitamos tomar notas y para ello vas a ocupar un cuaderno para que haga todos tus apuntes. Recuerda anotar ahí las formulitas necesarias que vamos a ver el día de hoy, tener a mano tu lápiz para que puedas hacer correcciones y para que me ayudes con los cálculos, por supuesto, una calculadora. Entonces, hoy quiero que aprendas, que estés atento y que te dispongas de todo corazón para poder aprender. Te quiero contar que yo tengo una vecina que se llama Doña Teo. Mi vecina Doña Teo, quiere poner adoquines en su casa, en el patio de su casa. Y para ello, ella llamó a un maestro de obras de confianza. Y él le hizo unas mediciones. Y le dijo que su patio medía 50 metros cuadrados. Ella se fue donde una constructora a ver los adoquines. Y quedó enamoradísima de unos adoquines hexagonales. Era la forma que tenían esos adoquines, de forma hexagonal. Pero ella tuvo un problemita, ella no sabe cuántos adoquines comprar, porque el maestro de obras simplemente le dijo que necesitaba, lo que necesitaba era cubrir esos 50 metros cuadrados. ¿Crees que les podemos ayudar a Doña Teo a averiguar la cantidad mínima de adoquines que ella necesita? Yo creo que sí. ¿Qué te parece si trabajamos con un adoquín nada más? Una estrategia podría ser que averiguáramos el área de un adoquín hexagonal y luego hacer una división. Dividimos el área del patio por el área de cada adoquín y eso nos va a dar un aproximado de cuántos adoquines necesitamos como mínimo. Acá tenemos un adoquín hexagonal, pero ¿cómo calculamos el área de ese adoquín hexagonal? ¿Qué podríamos hacer? ¿Recuerdas el área del hexágono? ¿Lo recuerdas? Si no, no te preocupes, porque hoy aprenderemos y afianzaremos esos conocimientos. ¿Qué podríamos hacer entonces si no recordamos el área de ese hexágono? ¿Qué te parece si subdividimos el hexágono en triángulos? ¿Cómo? Ubiquemos primeramente los vértices de este hexágono y tracemos segmentos al vértice opuesto de la siguiente forma. Entonces, su vértice con su opuesto. ¿Lo observas? ¿Cuántos triángulos observas ahí? Contémoslos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos. Y nota que esos 6 triángulos son triángulos congruentes. ¿De acuerdo? Nota también acá, que es importante verlo, que si nosotros inscribimos este hexágono en una circunferencia, el centro de la circunferencia coincide con el centro del polígono y que cada uno de estos segmentos representaría el radio de la circunferencia. Qué interesante esa relación que tenemos acá. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular el área de uno de esos triángulos? ¿Qué podríamos hacer? Podríamos recordar el área del triángulo, base por altura sobre 2. Ya sabemos que la base sería 20, porque es lo que mide la longitud de cada uno de sus lados. ¿Cómo podríamos calcular la altura? Entonces, vamos a calcular la altura de cada uno de estos triángulos. Algo interesante, ¿cómo serán las longitudes de los lados del triángulo? La circunferencia completa mide 360 grados. Ahora bien, como se nos formaron 6 triángulos, dividámoslo entre 6. 360 sobre 6 nos va a dar 60. Quiere decir que cada ángulo de ese triángulo va a ser de 60. Y recuerdas que la suma de los ángulos internos de cada triángulo debe ser 180. Entonces 180 le restamos 60 y obtenemos 120 grados. Y al dividirlo por 2 nos daría 60. ¡Wow! Cada ángulo interno de ese triángulo va a ser de 60 grados. Muy bien. Observa en esta figura cómo esos 6 triángulos nos van a formar ese
adoquín que tenía forma hexagonal. No perdamos de vista así lo que queremos hallar, es que ayudarle a doña Teo para que ella determine cuántos adoquines comprar. Hemos trazado la altura de ese triángulo y le hemos puesto una variable, h. Ocupamos averiguar cuál es la altura. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso nosotros? ¿Recuerdas alguna estrategia, alguna forma? Pues vamos a verlo en la siguiente parte de nuestra clase de hoy. Teníamos nuestro adoquín que tenía forma hexagonal. Y habíamos dicho que se nos formaban 6 triángulos que eran congruentes y que esos 6 triángulos tenían sus que cada triángulo tiene ángulos que miden 60 grados. Por lo tanto, sus 3 lados deben ser congruentes también. ¿Qué nombre recibía ese tipo de triángulo? Recibe el nombre de triángulo equilátero. Muy bien. De un hexágono podemos sacar 6 triángulos equiláteros. Al trazar la altura sobre una de las bases, una de sus alturas, recuerda que la altura es perpendicular, es decir, que forma un ángulo recto, que su ángulo mide 90 grados. Cuando trazamos esa altura se nos forman 2 triángulos que son rectángulos. En el triángulo rectángulo vamos a anotarle entonces las longitudes. Como cada lado del adoquín que quiere doña Teo medía 20 centímetros, ese lado del triángulo mide 20. Este otro lado mide 20 centímetros. Al trazar la altura sobre la base, observa que hemos dividido en 2 partes de igual medida. Por lo tanto, esta parte mide 10 centímetros y esta parte va a medir otros 10 centímetros. Vamos a extraer este triángulo rectángulo. ¿Recuerda los nombres particulares que tenían los lados del triángulo rectángulo? El lado más largo, el que está opuesto al ángulo de 90, recibe el nombre de hipotenusa. Muy bien. ¿Y cuál es la longitud de la hipotenusa? 20 centímetros. Los lados que forman el ángulo recto, el ángulo que mide 90 grados, reciben los nombres de catetos. Y este cateto va a medir 10 centímetros. Y hemos denotado la altura de este triángulo con la variable h, que nos va a servir para calcular el área de un triángulo. Entonces tenemos acá nuestro triángulo rectángulo, vamos a trabajar nada más con este triángulo rectángulo, donde la hipotenusa mide 20 centímetros, uno de sus catetos medía 10, y hemos denotado con la variable h a la altura de ese triángulo. Ahora bien, ¿cómo podríamos calcular la longitud de esa altura? ¿Recuerdas el teorema de Pitágoras? ¿Qué nos enunciaba este teorema? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces hagamos la sustitución. Como la hipotenusa es 20, nos va a quedar 20 al cuadrado igual a h al cuadrado más 10 al cuadrado. En potenciación, recuerda que 20 al cuadrado es 20 por 20, es decir, 400. Y que 10 al cuadrado es 10 por 10, es decir, 100. Es decir, 400 es igual a h al cuadrado más 100 al cuadrado. Para poder ir despejando la variable h, vamos a restar 100 en ambos lados de esta igualdad. Es decir, 400 menos 100 es igual a h al cuadrado. 400 menos 100, 300. ¿Qué podemos hacer ahora para poder eliminar, entre comillas, ese exponente 2 de h? Muy bien, aplicamos su operación inversa. La operación inversa de la potenciación es la radicación. Entonces vamos a extraerle raíz cuadrada en ambos lados de esta igualdad. Raíz cuadrada de 300 es igual a la raíz cuadrada de h al cuadrado. Ayúdame por favor ahí con la calculadora. ¿Cuánto te va a dar la raíz cuadrada de 300? Muy bien. 10 raíz cuadrada de 3 centímetros. Esta va a ser la longitud que va a tener la altura de ese triángulo. ¿Y para qué lo ocupábamos?
Pues para poder decirle a doña Teo cuántos adoquines debe comprar. Volvamos acá entonces y recordemos el área de un triángulo. ¿Cuál es el área de un triángulo? ¿Cómo la podemos calcular? Multiplicando su base por su altura y dividiéndolo por el 2. Ahora, hagamos la sustitución de valores. ¿Cuánto medía la base y cuánto medía la altura? La base mide 20 y la altura mide 10 raíz cuadrada de 3. Multipliquemos 20 por 10, 200, y lo dividimos por 2, daría 100. Por lo tanto, el área de un solo triángulo es igual a 100 raíz cuadrada de 3 centímetros cuadrados. Y es importante acá poder reflexionar un poquito por qué centímetros cuadrados. Recuerda que estamos trabajando con unidades cuadradas. Las unidades lineales, por ejemplo, la longitud, la base y la altura son unidades lineales. Pero cuando multiplicamos centímetros por centímetros, base por altura, ahí es multiplicar centímetros por centímetros, es decir, centímetros al cuadrado. Las áreas son unidades cuadradas y las longitudes unidades lineales. Eso para que lo tengamos ahí presente. Volvamos entonces a nuestro adoquín hexagonal. En nuestro adoquín hexagonal trazamos 6 triángulos que eran congruentes. Y en el hexágono, los 6 triángulos eran triángulos equiláteros. Ahora bien, esos 6 triángulos que son equiláteros, lo que queremos nosotros es averiguar cuál es el área de un adoquín hexagonal. Entonces dijimos, como estrategia, que vamos a averiguar el área de uno de los triángulos. ¿Y cuál era la fórmula? Base por altura sobre 2. Y ya encontramos el área de un triángulo. Ahora bien, el área del hexágono va a ser 6 veces el área ¿de quién? De cada triángulo equilátero. Y nosotros tenemos que el área de cada triángulo equilátero medía 100 raíz cuadrada de 3. Si multiplicamos 6 por 100 nos daría 600. Es decir, que el área de un hexágono es 600 raíz cuadrada de 3. Ayúdame con tu calculadora a darme un aproximado de cuánto va a ser el área de ese hexágono en centímetros cuadrados. Y esto nos daría, muy bien, aproximadamente 1039,23 centímetros cuadrados. Hasta este momento ya conocemos el área de un adoquín hexagonal. ¿Okay? ¿Qué podemos hacer como estrategia? En este momento, ¿qué te parece si recordamos cuánto medía el patio de doña Teo? ¿Recuerdas que el maestro de obra le dijo que medía 50 metros cuadrados? Pero cuando averiguamos nosotros el área del adoquín hexagonal, nos dio en centímetros cuadrados. Tenemos 2 unidades diferentes. Quiere decir que tenemos que hacer una conversión. 1 metro equivale a 100 centímetros. Ahora, queremos hacer la conversión con metros cuadrados. 1 metro cuadrado, ¿a cuántos centímetros cuadrados equivale? Entonces, como 1 metro equivale a 100 centímetros, 1 metro cuadrado equivale a 100 por 100 centímetros cuadrados. Ahora pasemos a hacer esa conversión. Observa acá lo que acabamos de mencionar. 1 metro cuadrado equivale a 10.000 centímetros cuadrados. Es decir, que el patio que desea cubrir mide 50 metros cuadrados y equivale a 500.000 centímetros cuadrados. Para averiguar cuántos adoquines necesita como mínimo doña Teo, vamos a efectuar esta división. Vamos a dividir los 500.000 entre 1039,23, que aproximadamente nos va a dar 481,13. Entonces, ¿cuántos adoquines necesita como mínimo doña Teo para cubrir toda la superficie del patio? Muy bien, se necesitan como mínimo 482 adoquines. Excelente, ya tenemos una buena noticia para doña Teo. Ahora bien, ¿qué te parece si le recomendamos que compre un poquito más? Por aquellos que se vayan a hacer los recortes ahí en los bordes, en las esquinas. Entonces, puede comprarse unos 10 adoquines más, doña Teo. Es mejor que le sobre un poquito más y no que le haga falta. Y te pregunto, ¿será la única forma
de poder resolver esta situación de doña Teo? ¿Existirá otra manera de hacerlo? Pues yo creo que sí, por supuesto. En matemática no hay una única estrategia para resolver situaciones de la vida cotidiana. Hay muchas maneras de cómo hacerlo. Pues acompáñame y vamos a ver otra forma de poder resolver esta situación que nos ha planteado doña Teo el día de hoy. Observa la siguiente imagen. Lo primero que vamos a recordar acá es que teníamos 6 lados. Cuando sumamos sus lados, ¿recuerdas qué concepto es? Muy bien, el perímetro. El perímetro es la suma de los lados. Cuando sumamos 20 más 20 más 20 más 20 más 20 más 20, observa que es 6 veces 20. ¿Y qué podríamos pensar ahí? ¿Cuántos lados tenía el adoquín hexagonal? 6. Entonces ese 6 representa el número de lados y 20 representa la longitud de cada lado. Eso quiere decir que otra manera de calcular el perímetro es multiplicando el número de lados por la longitud de cada lado. Toma nota de otra manera de cómo podemos calcular el perímetro de un polígono que es regular. Muy bien. Ahora bien, estamos buscando otra estrategia. Volvámonos al adoquín que tenía forma hexagonal. En este adoquín que tenía forma hexagonal vamos a extraer uno de los triángulos, de esos triángulos equiláteros. Y vamos a trazar una de sus alturas. Y recuerda, la altura tiene que ser perpendicular a su lado. Ese cuadrito que aparece en la parte inferior indica que ese ángulo que se forma entre la altura del triángulo y su base mide 90 grados. Y esa altura de ese triángulo, observa que coincide con el segmento que va del centro del hexágono hasta la mitad de su lado, hasta el punto medio de su lado. ¿Y qué nombre recibe ese segmento? Pues ya sabemos que esta es la altura del triángulo. Y la altura del triángulo es la apotema del hexágono. Esa notita, anótala en tu cuaderno. La altura del triángulo es la apotema del hexágono. ¿Y cuánto medía la altura? Medía 10 raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, la apotema del hexágono es también 10 raíz cuadrada de 3. ¿Qué estrategia podemos utilizar entonces ahora para poder calcular el área de solamente un adoquín? Ya sabemos que 6 triángulos nos forman un adoquín. ¿Qué otra área conocemos? Bueno, antes hicimos el área del triángulo, pero ¿qué otra recordamos? ¿Recuerdas cómo calcular el área de un paralelogramo? ¿Te recuerdas? ¿Qué figura tenía el paralelogramo? Si multiplicamos su base por la altura, podríamos encontrar el área de un paralelogramo. Pero a esta figura que tenemos, ¿cómo la podríamos convertir en paralelogramo? Correcto, rellenando los espacios que tenemos en la parte superior. Pero al hacer esto, observa que hemos colocado otros 6 triángulos congruentes. Quiere decir que hemos duplicado el área. Recuerda que este es un paralelogramo y que el paralelogramo tiene base. La base va a ser la longitud de cada uno de los lados del adoquín hexagonal. ¿Y cuánto medía cada lado? Pues 20 centímetros. Sumando 20 más 20 más 20 más 20 más 20, esto nos va a dar, ¿cuánto? Muy bien, 120 centímetros, que corresponde a la base del paralelogramo. Vamos a trazar la altura que va a tener, en este caso, el paralelogramo. Observa que coincide con la altura de un triángulo. ¿Y cuánto medía la altura del triángulo? Pues esa altura va a medir 10 raíz cuadrada de 3. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a calcular entonces el área. Recuerda que hemos duplicado el área del adoquín hexagonal. Entonces, el área del hexágono va a ser igual a la base, que es 120, por la altura, que es
10 raíz cuadrada de 3 sobre 2, porque se han duplicado las áreas. Y esto nos va a dar 120 por 10 dividido entre 2, eso nos da 600, por lo tanto tendríamos 600 raíz cuadrada de 3. Que habíamos dicho que aproximadamente es 1039,23 centímetros cuadrados. Ahora bien, observemos ciertos detalles aquí en estos datos. 10 raíz cuadrada de 3 corresponde a la apotema del polígono, del hexágono, mientras que 120 corresponde al perímetro. ¡Wow! Mira, otra forma de calcular el área del hexágono, perímetro por apotema sobre 2. Y repito, porque repetir es bueno cuando lo que se repite es importante. El área de un hexágono regular lo podemos calcular multiplicando su perímetro por la apotema y dividiéndolo por 2. Anótala ahí en tu cuaderno, que no se te vaya esa fórmula tan importante para calcular las áreas de cualquier polígono que sea regular. Muy bien, ya teniendo entonces el área de uno de los adoquines, podemos dividir el patio, la superficie del patio, entre cada adoquín. Al efectuar esta división, obtenemos que Doña Teo va a necesitar aproximadamente 482 adoquines. Y le recomendamos que comprara un poquito más por aquello de los que se puedan dañar ahí en los recortes de las esquinas. Entonces, muy bien, Doña Teo, usted ya sabe cuántos adoquines debe comprar. Excelente, muy bien. ¿Qué otra estrategia puedes encontrar para poder resolver esta situación, problema? Analízala, piénsala y escríbela ahí y coméntanos cómo podemos encontrar también el área de esta figura, el área de este hexágono, de este adoquín hexagonal. ¿Qué te parece? Si vamos a repasar lo que hemos aprendido en nuestra clase del día de hoy. Lo primero que observamos fueron los elementos del polígono. Algunos elementos que pudimos observar ahora, este adoquín tenía un centro, el centro equidista de los vértices, y lo vamos a denotar con esta letra mayúscula O. Este va a representar el centro del polígono. Si nosotros inscribimos a este hexágono en una circunferencia, el centro de la circunferencia es el centro del polígono. Ahora bien, hemos hablado de las longitudes de sus lados y lo vamos a denotar con L. L representa la longitud de cada uno de los lados del polígono. El segmento que va del centro hasta el punto medio de cada lado recibe el nombre de apotema del polígono. Y observa que la apotema del polígono es perpendicular a su lado. Eso quiere decir que va a formarse un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Y además de eso, va a bisecar dicho lado. ¿Qué significa que lo biseca? Que lo parte en dos de igual medida. Quiere decir que cada lado va a estar dividido en dos partes de igual medida por la apotema. ¿Qué otro elemento del polígono regular hemos podido analizar en nuestra clase de hoy? Pues observa, acá tenemos este segmento que va desde el centro del polígono hasta uno de sus vértices. Ese segmento recibe el nombre de radio. Si nosotros inscribimos el polígono en una circunferencia, el radio de la circunferencia coincide con el radio del polígono. Otro elemento importante de los polígonos son los que unen dos vértices no consecutivos. Y ese segmento se denomina diagonal. ¿Okay? Es importante que recuerdes estos elementos que hemos podido repasar sobre los polígonos que son regulares. ¿Qué más hemos aprendido en nuestra clase del día de hoy? A calcular el perímetro de un polígono regular, indistintamente la cantidad de lados que tenga. Observa esta imagen.
El polígono puede tener cualquier cantidad de lados, mientras que sea mayor ¿a cuánto? A 2. Puede tener 3 lados, 4 lados, 5 lados. Y de eso va a depender el nombre que le asignemos a los polígonos. Entonces, si a un polígono regular le asignamos que tiene n cantidad de lados y a cada una de las longitudes de sus lados le asignamos una L, como lo hicimos en nuestra clase, el perímetro va a ser igual a n por L, es decir, el número de lados se multiplica por la longitud de cada lado. Anótala, esa es importante que la tengas presente para cada uno de los problemas que podamos presentarnos en nuestra vida. Ahora bien, ¿qué más podemos repasar de nuestra clase de hoy? ¿Recuerdas el área de un polígono? ¿Qué hicimos para poder averiguar el área de un polígono? Pues subdividimos en n triángulos congruentes. Recuerda que congruentes significa igual medida. Indistintamente de cuál polígono regular estamos hablando, podría ser un triángulo, puede ser un cuadrado, puede ser un pentágono, un hexágono, cualquier polígono regular, ese polígono regular va a quedar dividido en la misma cantidad de triángulos que de lados. Entonces, al hacer esa subdivisión, nosotros unimos cada vértice con su opuesto y se nos formaron n cantidad de triángulos. Y recuerda que el área del triángulo la calculábamos de la siguiente forma, multiplicando su base por su altura. Su base es L y la altura es A, la apotema. Como tenemos n cantidad de triángulos, el área del polígono va a ser igual al área de cada triángulo multiplicada por la cantidad de triángulos que tenemos. Aplicando asociatividad, tenemos lo siguiente, que L por N por A sobre 2. Entonces, tenemos que el área del polígono es perímetro por apotema sobre 2. Excelente, muy bien. Hasta aquí con nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima clase. Chao, chao.